Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Java. Vamos a seguir hablando de los objetos, de la programación orientada a objetos con Java. Y quiero que se fijen cómo he colocado la clase main. Quiero que se fijen aquí, tenemos instancias de objeto de tipo persona e instancias de objeto de tipo empleado. Quiero que hagan carne o terminen de entender que cuando nosotros creamos la clase persona y cuando nosotros creamos la clase empleado, cada vez que nosotros estamos generando acá un atributo de clase o cada vez que estamos generando un método, en realidad lo que estamos haciendo es generar un molde. Y que con ese molde, en base a este molde, se va a generar un objeto, una instancia de un objeto, una copia, un clon, díganle como le quieran decir, pónganle el nombre que le quieran poner. En programación se los conoce como instancias, pero ustedes están generando una copia de un objeto. Ahora, lo importante de esta copia, lo importante de estos objetos, es que su información no está relacionada entre un objeto y otro. Cada uno de estos objetos puede tener su propia información. Cuando yo acá, por ejemplo, tengo string nombre Pepe y ya tengo definido que el nombre es Pepe, si yo esto lo dejo así como está, entonces, claro, cualquier objeto que yo cree de la clase persona va a tener un atributo que va a ser nombre, va a ser de tipo string y va a tener asignado el nombre Pepe. Pero si yo no lo dejo así y yo hago esto y digo, ok, yo estoy generando mi molde, yo estoy generando algo con lo cual voy a construir objetos, ¿sí? Entonces digo, el string va a ser entonces nombre. Un dato de tipo double va a ser lo que aloje el dinero. Un dato de tipo int va a alojar la edad. Y vamos a suponer que... ¿Qué otra cosa podría ponerle? ¿Qué me está faltando? Un booleano. Vamos a poner entonces un boolean respira. ¿Sí? Yo en este caso, al haber hecho esto, yo acabo de generar ahí 4 variables, 4 atributos de clase. Y lo que tengo que tener claro que acabo de hacer es que yo acabo de modificar mi molde y que ahora todos los objetos que están en main, P y P1, estos dos objetos que yo ya había construido, estos dos objetos disponen ahora de 4, ¿sí? Cada uno de ellos tiene 4 atributos. Cada uno de ellos puede disponer de esos 4 atributos. De hecho, para que ustedes vean que puede disponer de los 4 atributos y no entrar en conflicto con esto de si lo pueden ver o no los pueden ver, vamos a ponerles a todos que sean públicos. ¿Sí? Recuerden que esto no es algo común de hacer, pero yo lo estoy haciendo ahora nada más que para no andar batallando con esto de public, private o default o lo que fuera. Ustedes ya saben que esto tendría que ser private, es lo ideal. Pero por el momento le pongo que sea público para que nosotros de esta forma tengamos claro de que nosotros desde aquí, desde el main, los podemos acceder. Y que cuando digo que los podemos acceder también significa que los podemos modificar. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, voy a modificar solo a uno de ellos. ¿Sí? Recuerden que cada objeto, si bien está basado en un molde, es único. Si yo al objeto P le pongo de nombre Juan, solo el objeto P va a tener de nombre Juan. El objeto P1 no va a tener de nombre Juan. ¿Sí? Si al objeto P le pongo que de dinero tiene 5.550, solo el objeto P va a tener en dinero 5.550. ¿Ok? O sea, no están compartiendo esta información. Comparten atributos, tienen los mismos atributos, pero la información no la comparten. Entonces, yo voy a poner acá, por ejemplo, que P, este es el nombre que le doy a este objeto. Y lo puedo hacer porque, como lo puse público, desde acá lo puedo ver sin problema. Ahora voy a poner que P, yo acabo entonces de dotar
al objeto persona de 4 valores para cada uno de los atributos que dispone. Podría, si quiero aquí abajo, cambiarlo. Yo podría poner que ahora p.nombre en vez de ser Jesús es Roberto, sin ningún problema. Podría poner que p.dinero en vez de 550 ahora es 600,25. Lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok? Y estaría modificando solo y exclusivamente al objeto p. Solamente a eso. Ahora, P1, ¿qué valores tiene? ¿Cuáles son los valores por defecto que tiene un objeto cuando yo a este objeto no le he definido atributos? Se los he definido, como acá están definidos, pero yo no le he asignado atributos. Bueno, para poder verlo eso, podríamos hacer muchas cosas. Acá donde tenemos el método de persona, el método nombre o mostrar nombre, cambiarlo por mostrar atributos. Podríamos ponerle mostrar atributos. Y acá podríamos ponerle que me muestre nombre más y abrir comillas, dejar un espacio y ponerle más, entonces dinero. Entonces yo sé que ahora el método mostrar atributos que tienen todos los objetos de la clase persona, no de la clase empleado, solo de la clase persona, ¿sí? Si yo lo ejecuto, me va a mostrar todos los atributos que tiene entonces ese objeto, ¿sí? El objeto que invoque al método. Entonces, si yo acá pongo p.mostrar atributos, ¿sí? Y después voy a poner aquí abajo para investigar qué tiene P1, porque yo a P1 en ningún momento le puse ni el nombre, ni la cantidad de dinero, ni la edad, ni si respira o no respira, no le puse nada. Así que solamente voy a poner P1 y voy a poner mostrar atributos. Si yo ejecuto esto, voy a comentar esto, para que no nos maree, vamos a comentar esto. Así no tenemos la salida esta, solamente tenemos esta salida. Y vamos a ejecutarlo. Así ustedes ven cuáles son los valores por defecto que tiene un objeto cuando ustedes no le asignan valor. Fíjense, el objeto P, claro, tiene de nombre lo que yo le puse. Jesús como nombre, 550,85 entonces como dinero, 31 como edad y true como respira. Pero el objeto P1, que yo nunca le di valores, nunca le asigné valores, tiene entonces como string null, valor por defecto. Un objeto double, del tipo double, que no tiene valor asignado en su atributo, como valor tiene 0.0. Un objeto entero que no tiene asignado un valor, tiene el valor 0. Y un objeto booleano que no tiene asignado entonces valor tiene por defecto false. Esto es importante que ustedes lo sepan. Que entonces, de no ponerle un nombre, van a tener null. De no ponerle un valor a un double, van a tener 0.0. De no ponerle un entero a edad, van a tener 0. Y de no ponerle un boolean a respira o a la variable que sea, van a tener false. Esto es importante que lo sepan. También es importante que les quede grabado en la cabeza, y a mí me costó mucho, que cuando ustedes están creando una clase, lo que están definiendo es un molde. Lo que ustedes están definiendo son los atributos y los métodos que van a tener los objetos que creen basados en esta clase. Y lo que tienen que tener clarísimo es que cada uno de esos objetos, cada uno de esas instancias, cuando ustedes las generen, cuando ustedes vengan a una línea de código y pongan persona, el nombre que le quieran dar, igual a new persona, al haber hecho esta línea, acaban de crear un objeto basado en ese molde, y ese objeto ya en ese momento acaba de ser agraciado, acaba de obtener por parte de ustedes todo lo que esté definido dentro de la clase persona.
todos los atributos que existan en la clase persona y todos los métodos que disponga la clase persona. ¿Ok? Pero aparte de eso, ustedes le acaban de dotar a este objeto de la clase persona con los métodos heredados. Por ejemplo, sin que ustedes supieran, le acaban de dotar a este objeto de tipo P con todos los métodos y propiedades de la clase Object. Y si esta clase persona heredada de otra cosa, entonces también con los métodos y propiedades que haya heredado de otra clase. Y todo esto quizás sin que ustedes se hubieran dado cuenta, sin que ustedes lo hubieran notado. Ustedes están aprendiendo ahora y a veces todos estos conceptos son súper esclarecedores a la hora de aprender, pero son difíciles de incorporar. Es importante, muy importante, para entender lo que es la programación orientada a objetos, que cuando ustedes estén creando las clases, que ustedes en su mente estén realmente imaginando que están dotando a esos objetos que luego van a crear con todo el poder que ustedes les están dando, otorgando aquí dentro. Ustedes son como Dios cuando están creando una clase. Ustedes están dotando de poder, de funcionalidad y de atributos a eso que luego van a crear, a ese objeto que luego van a crear. ¿Sí? Si esto lo hiciéramos, si lo pensáramos como que realmente fuéramos algún tipo de Dios que estamos creando un objeto, es como que yo les dijera, bueno, créame la clase vehículo. Entonces ustedes dirían, bueno, el vehículo necesita ruedas. Vamos a ponerle ruedas. El vehículo necesita color. Vamos a ponerle color. El vehículo necesita un volante. El vehículo necesita un freno. El vehículo necesita un estéreo. O el vehículo necesita un puerto USB o dos puertos USB. El vehículo necesita los métodos. Necesita poder acelerar, necesita poder frenar, necesita poder abrir su techo, necesita poder abrir el capot, necesita poder abrir el baúl, necesita poder no sé, abrir automáticamente sus puertas, cerrar sus puertas automáticamente, trabar el depósito de combustible, tener alarma. Todas esas cosas son cosas que puedo dotarle al vehículo, ¿sí? Puedo hacer que ese vehículo cuente con todas esas cosas. ¿Y eso lo hacen dónde? Lo hacen al momento de definir la clase vehículo. ¿Ok? Ustedes están dotando con todo lo que quieran, todo lo que ustedes le quieran poner a esa clase, para que cuando ustedes construyan un objeto basado en esa clase, ese objeto tenga todo lo que ustedes necesitan que tenga. ¿Sí? ¿Y por qué existe la herencia? Porque nosotros podemos, al heredar, podemos pensar en hacer más fácil la construcción de un objeto. Si nosotros seguimos con el ejemplo del auto y nosotros decimos, bueno, todos los autos tienen un chasis. Y nosotros tenemos una clase que se llama chasis. Y la creamos una vez y nosotros sabemos que esa clase llamada chasis está súper completa. ¿Sí? Y yo ahora voy a construir un tipo de auto. Yo simplemente creo la clase, vamos a suponer, vehículo 1. ¿Sí? Y esa clase vehículo 1 hago que herede chasis. Entonces, todo lo de chasis yo no lo tengo que volver a crear porque ya lo estoy heredando. ¿Sí? Yo ya tengo el chasis. Y ahora lo que tengo que definir es todo lo que me falta. Porque el chasis ya lo heredé. Ya lo tengo. ¿Ok? Ahora me falta todo el resto. ¿Sí? Y esa es la lógica de la programación orientada a objetos y de la herencia. ¿Por qué existe la herencia? Porque a medida que la programación va evolucionando y que nosotros vamos creando módulos, piezas, partes que puedan ser reutilizadas para crear otros objetos, no tiene sentido que nosotros volvamos a escribir todo ese código, sino simplemente que heredemos eso. ¿Ok? O sea, con heredarlo es suficiente. ¿Para qué lo voy a hacer todo el trabajo de vuelta si ya está hecho? Esto es eso que yo creo que les dije ya en algún momento de no reinventar la rueda. La rueda ya está usada. Yo lo que tengo que hacer es saber cuándo tengo que importar la clase rueda para poder ponerla en funcionamiento en mi vehículo. Pero yo no me voy a poner a crear una clase que se llame rueda, porque ya existe, ya alguien la hizo, ya la crearon. Entonces yo lo único que hago es decirle al programa
que quiero incorporar eso en mi vehículo. Yo no voy a crear una clase estéreo donde voy a definir cómo se construye el estéreo o cómo es el estéreo, cómo está armado el estéreo. Yo voy a incorporar el estéreo. ¿Sí? O sea, la persona que arma el auto no se pone a fabricar el estéreo. La persona que arma el auto decide qué estéreo le va a poner. Pero va y lo trae. O sea, lo incorpora, lo hereda, lo trae, lo obtiene y lo coloca, lo adapta al auto. Nosotros como programadores es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a heredar, vamos a traer, vamos a obtener en base a lo que queremos crear, a cual sea nuestro objetivo. Vamos a incorporar, vamos a agregar cosas que sirvan para construir lo que necesitemos construir. Uno de los mecanismos que tenemos es la herencia, para heredar esas cosas. Bien, eso es todo por este video. Espero que haya sido de ayuda para algunos de ustedes. Me imagino que sí. A mí me hubiera servido que me lo explicaran así, al principio. Y no suele estar explicado así en ningún lado. Así que espero que les sirva. Chau, chau.